Lo quiero saludar a Matías Figueroa Escuariza, es secretario de Gestión de Riesgos Provinciales. Y hay un tema que capaz que al arranque de año todavía hablábamos mucho, sobre todo cuando hablábamos de iluminación acá en Santa Fe, etcétera, etcétera. Ahora Mauro me pasa el dato y digo, ¿verdad que no trajiste notas de estas, Mauro? Y importante caída, le voy a preguntar en número, en metro, no sé cómo lo mide, Mati, contame vos. Del robo de cables en Santa Fe y en Rosario se vio lo mismo. Mati, el Negro Velázquez, saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, es verdad, digo, viste que la noticia va pasando. Hace tiempo que no tenemos esto y antes casi a diario nos llamaban vecinos, te digo, acá en Santa Fe, lo sabrá más vos que yo. Parque Garay, pusieron la luz y nos robaron los cables, nos llevaron los cables. Inclusive tuvimos hasta hechos, incidentes graves, gente que le pasa robando cables. Sí, es como vos decís, cuando nosotros asumimos el gobierno, uno de los principales problemas que teníamos transversalmente en toda la provincia, porque era en todas las localidades de la provincia o en las más grandes, era el robo de cables, de metal y de medidores de gas y de alumbrado público en muchas localidades. Por dos cuestiones. Primero, porque robarlo era fácil, porque era cortar de una punta de un cable a la otra punta de un cable y se vendía rápidamente. Y por otro lado, porque no se le robaba a las personas directamente, o sea, no había una violencia física contra una persona humana, sino que era directamente contra las cosas. Entonces esto hizo que en toda la provincia aumente en gran cantidad el robo de cable, de medidores, de alumbrado público y de placas del cementerio. Entonces lo que empezamos a hacer es empezar a abordar a quien compra lo robado, porque si no hay quien compre eso que se roba, obviamente que quien lo roba va a dejar de robarlo porque no tiene dónde colocarlo. Oferta-demanda. Mira, me anoté algo y me lo dijiste. Te iba a decir, tiene que ver esto. Me acuerdo que largaron fuertes controles. Además, eran lugares que promocionaban prácticamente con carteles. Compro cable, compro batería. Digo, fueron contra recuerdo las chatarrerías y lo que llamamos chacaritas, ¿no? Sí, y que muchos, obviamente, como todo, hay gente buena, gente que trabajaba bien y gente que compraba todo sin importar, obviamente viendo que era robado, porque te das cuenta que ciertos transformadores, ciertos cables son de empresas públicas y que ninguna persona en su casa podría tener algo de eso, y no hacían distinción. Entonces empezamos a abordar en toda la provincia con el mapa de calor del 911, que eso nos sirvió mucho. Empezamos a ver primero dónde, un ejemplo, en Santa Fe, dónde eran las zonas más donde más robo había, y empezamos a peinar con la Municipalidad de Santa Fe y con la PD y el Ministerio de Seguridad en esa zona que había más denuncias, donde había una chacarita o una chatarrería cerca. Entonces empezamos primero a georreferenciar todas las denuncias, cruzando los datos con todas las chatarrerías que teníamos en la provincia de Santa Fe y en las diferentes localidades, y ahí empezamos a inspeccionar chatarrerías. Clausuramos más de 51 chatarrerías en toda la provincia de Santa Fe. Hicimos allanamiento e inspección en 9 departamentos diferentes de la provincia de Santa Fe para que el delito no disminuya en una localidad y aumente en la otra, sino que entiendan que es algo transversal de toda la provincia. Y al mismo tiempo logramos decomisar, esto con un gran trabajo con el MPA, particularmente con Ichi Branicic, logramos decomisar chatarrerías y compactarlas, mostrando un mensaje ejemplar a los dueños de estas chacaritas de que si compraban lo robado y nosotros lo detectábamos, no íbamos a dudar en decomisárselo y compactárselo a través de la PRAD. Y bueno, todo esto en conjunto hizo que pasáramos desde el primer cuatrimestre del 2024 de 600 denuncias aproximadamente en la capital provincial a 90 denuncias en el último cuatrimestre del 2025, bajando un 83% las denuncias, y realmente un resultado muy potable porque en definitiva son vecinos y vecinas que no le sacan el medidor, que no le cortan la luz, la empresa provincial de la energía, la EPE, que no pierde tanto dinero reponiendo lo que le robaban. Así que realmente es virtuoso y poco a poco estamos pudiendo dar una respuesta, por lo menos por este tiempo, a esta problemática tan importante que sufrimos todos, ¿no? Sí, bueno, se habían dado incluso casos insólitos de una persona que arrancaba los cables del mismo puente colgante, por ejemplo. Preguntarte, Matías, más que nada, a los dueños de estas chacaritas, ¿les puede caber incluso la imputación de encubrimiento? ¿Cómo se procede con ellos? Sí, si nosotros detectamos que tienen metales no justificados por trazabilidad y al mismo tiempo que son robados, como vemos un ejemplo, entramos y la chatarrería por lo general también tienen autopartes.
y tienen chasis de auto. Nosotros lo que hacemos es cruzar datos con el Ministerio de Seguridad y ver si esos autos están denunciados o no. Vamos con un verificador, se ven los chasis, y si el chasis está adulterado o es de un vehículo robado, al mismo tiempo también se hace la imputación coordinado con el MPA por encubrimiento, en todo caso, de estos vehículos que están robados. Así que gracias a las hemos encontrado también armas de fuego, también mucho dinero en efectivo sin justificar, que también ha sido parte de la causa. Encontramos en el departamento castellano hasta ataúdes, porque los robaban a los ataúdes porque tienen aluminio dentro de los ataúdes. Entonces, con eso no pudimos identificar, obviamente, si fueron sustraídos de un cementerio o no. Tratamos de cruzar datos, pero por lo menos no lo identificamos hasta el día de hoy. Pero sí que estaban los cuerpos de los ataúdes, digamos, la estructura ya quemada y que quedaba todo el aluminio, que también esto es parte del descontrol que hubo respecto a que todo valía. Robar cualquier cosa, total no pasaba nada. Bueno, lo logramos revertir, le estamos poniendo el ojo y estamos intentando que este delito que tanto daño nos hizo baje, y vamos a seguir controlándolo para que siga bajando y poder disminuirlo al mínimo posible que podamos controlar del Estado, ¿no? Casi 90% la baja del primer trimestre al último. Claro, yo cuando me lo presentaste ya me dijiste cables y cerraste con placa de cementerio. Claro. Fue uno de los temas que vos marcaste, esto de la placa. En la cadena esta, robo una chacarita y después, ¿a dónde continúa la cadena? Digo, ¿quién es el que nosotros ya no vemos? Digo, sabemos que nos robaron algo y sabemos que hay una chaqueta y te promocionaba, lo veía, promociona lo que vos podías vender. De ahí, como para saber, Matías, ¿a dónde vas? ¿Cuál es la cadena, digamos? Claro, el ciclo del agua ese, ¿cuál es? Son eslabones de compra. Ajá. El chiquito le vende a un intermedio, el intermedio le vende a uno más grande, y terminaba siendo lo último, hasta exportándose clandestinamente por contrabando por Paraguay. Se ha exportado cobre de Argentina, que obviamente exportamos cobre, se ha exportado de todo lo que se compraba de manera clandestina con camiones. Por la tarea de inteligencia que tenemos ha pasado eso, y por informes de otras provincias, y al mismo tiempo se usaba para las grandes fundidoras. Terminaba comprándolo algún eslabón que blanqueaba esa ilegalidad y lo vendía a las grandes fundidoras. Entonces todo eso, lo que estamos haciendo es, hemos decomisado chatarrerías grandes de estas intermedias que compran gran cantidad en todo un departamento entero. Hemos decomisado al sur de la provincia una chatarrería que tenía casi 3 hectáreas, que compraba y acopiaba muchísima cantidad y vendía muchísima cantidad por mes. Y hemos logrado no solamente clausurarlo, sino decomisarlo y compactarlo en su totalidad. Más de 2.000 toneladas hemos compactado en este tiempo. Y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer, cortar todos esos eslabones para que no llegue al último eslabón, que por ahí ni siquiera está en la provincia de Santa Fe, ni siquiera lo vemos, que es donde termina en una gran fundidora, con alguien que en el intermedio logra blanquear esa ilegalidad con algún artilugio legal y lo termina metiendo en el mercado legal. ¿Sabes? Es interesante eso, cómo el delito de robo de cables se termina reduciendo porque se pone el foco en el medio, si se quiere, de esta cadena de comercialización ilegal que tiene que ver con las chacaritas, pensando en otro tipo también de hechos delictivos, porque muchas veces decimos, te roban celulares o computadoras o algún otro elemento porque hay alguien que efectivamente los compra también, y en este caso se pudo reducir el robo cortando ahí la cadena de comercialización. Sí, es importante. Si no hay quien compra lo robado, no hay quien lo robe, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Acá se compraban cosas robadas. ¿Por qué? Porque en la misma cuadra o a las 10 cuadras a la redonda tenían dónde venderlo. Claro. Entonces ni siquiera se quedaban con esos elementos robados mucho tiempo. Lo tenían en la mochila, quemaban los cables en un descampado y iban con el cobre directamente a la chacarita y lo vendían. Entonces, esa agilidad y rapidez de robar, de reducirlo y de venderlo por ahí en las mismas 2 o 3 horas que habían sido robados, es lo que obviamente hacía que sea tentador para el delincuente, ¿no? Porque terminaba teniendo esta facilidad de comprar y de robar y venderlo. Claro, a mano, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina. Y al mismo tiempo no le robaban a personas, o sea, no había violencia física sobre personas. Entonces, para el que hace delito, fue sumamente tentador en un momento porque no le hacían violencia física a las personas, lograban tener la liquidez de la plata en horas y al mismo tiempo el Estado no controlaba,
era la ecuación perfecta para poder hacer este delito que nadie miraba. Algo que hizo el gobernador Puyaro el día que asumimos, pues no, tenemos muchos reclamos de esto, por favor abordemos esto rápidamente, lo coordinamos con Cococcioni, con el ministro Bastía, con el MPA y lo abordamos de una manera integral y provincial, que esto también nos dio muy buenos resultados, porque si no, no sirve de nada que en Santa Fe Capital no se robe, pero en Laguna Paiva aumente exponencialmente los robos. Entonces, esa es la idea, mostrarle a todos los chatarreros de la provincia que vamos a estar controlando por igual y que si viene una denuncia anónima de alguien que esté comprando lo robado, obviamente lo vamos a coordinar con el Ministerio de Seguridad y estaremos inspeccionándolo. No, y además, esto cada vez que ocurría un robo de este tipo implicaba una erogación importante para el gobierno, sea provincial, municipal, que ahora es dinero que puede destinarse quizás a otras áreas más sensibles, más importantes. Muchísimo, porque el daño que ocasionaba, no solamente para el Estado, imaginémonos unos jubilados que le robaban el medidor de gas y que aproximadamente salía entre 600 y 800 mil pesos reponer el medidor de gas. Le arruinamos la vida a ese jubilado. El que le roba al jubilado que llega justo a fin de mes y le roban el medidor de gas, lo dejan sin gas. Y sin gas le dejan sin agua caliente para bañarse. Y si es invierno el daño es doble. Entonces digo, por ahí no es solo la plata, sino el daño que le hicieron a tantas personas con cosas tan simples como tener agua caliente para poder ducharse. Entonces es eso lo más grave de todo esto y el daño que hacían personas sin mirar por ahí por 20 mil pesos, 30 mil pesos, le arruinaban la vida a un jubilado por ahí por meses. Sin duda. Bueno, ahí te iba a preguntar, Mati, estamos hablando de los públicos, pero claro, en el privado tiene también esta cuestión. El de gas fue uno, casa, sí, yo recuerdo cuadras enteras que le han afanado el de gas y te rompe entero. El de gas fue el mayor. ¿Y sabes cuál otro privado? Se dio mucho en Rosario ese, los porteros de edificio. Robaron muchísimo portero de edificio y muchísimo picaporte. Eso, muchísimo, arrancaban los porteros enteros. Sí, es verdad. Acá también, zona sur, recuerdo prácticamente todas las puertas de las casas que tenían picaporte de bronce o metal, ahora ya plástico. Te voy a aprovechar para un oyente, la verdad que no, la primera que me escribe acá Pablo, que no lo tenía. Claro, porque debe estar escuchando y cómo hago, él tiene, pero me imagino que en la parte legal lo puede hacer con alguna chacarita que esté en funcionamiento con papeleta. Tiene en el patio de su casa un chasis, una carrocería, que no tiene ni chapa identificatoria. Él la quiere tirar, pero claro, entiende que capaz que si cae alguien o sale él con eso va a parecer como que robada. ¿Se puede llamar a alguien, Mati, digo, para que vaya? La MUNI de Santa Fe estuvo haciendo un operativo muy importante de limpieza. Eso lo pueden coordinar con la MUNI, que hizo un gran operativo, lo lleva y después se compacta, y directamente lo pueden coordinar con la Municipalidad de Santa Fe para poder ingresarlo en este programa de retiro de chasis que hay en cuadras abandonadas por años y poder hacerlo, decir, mira, tengo esto, directamente voluntariamente lo pongo a disposición para que lo retiren y lo compacten. Entonces así, de esa manera, ya se lo puede primero sacar de encima y por otro lado vamos limpiando la ciudad. Bien. Claro, 0800 777 5000 es el centro de atención de la MUNI por si quiere llamar el oyente y coordinar. Le harán firmar algo de que es de él, que lo está llamando, digo, no que lo está, nada raro. Sí, aparte ya los bienes muebles, digamos, después de tantos años, después de 5 años, se presumen abandonados por los dueños. Entonces hay un artilugio legal para poder justificar la trazabilidad, es decir, bueno, yo tengo esto de tantos años, está acá, con ciertas pruebas y ya después continúa el proceso administrativo de compactación. Mati, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena Navidad, feliz Navidad para todos. Y te digo que me interesó y va a ser hasta un tema, hoy tema de Navidad, escuchate lo que dijeron hoy, bajó los cables porque no lo teníamos, habíamos dejado de hablar de esto, gracias a Dios, pero uno se olvida de que era furor el año pasado y este año se habló menos, obviamente, 90% menos de robo de cable, Mauro. Gracias, Matías.